Muy buenas noches, un placer saludarlos a todos y bienvenidos nuevamente a la clase correspondiente a la segunda parte que corresponde a espacios vectoriales EB2. El tratamiento analítico del vector me permite entonces determinar el cálculo como tal del vector desde el punto de vista de la suma o resta, el producto de un escalar por un vector y el producto entre vectores. La suma o la resta del vector es como nos podemos observar aquí, que tenemos el vector A, el vector B, el vector A, el vector B. Entonces, me piden 3 veces el vector AB más 5 veces el vector BC. Observemos entonces aquí que yo sustituyo menos 3 menos 2 menos 6 que pertenece al vector AB. Y observemos entonces el vector BC, que sería menos 2, 8, 8, y sustituyo su valor. Luego, ¿qué hago? Multiplico 3 por cada una de las componentes, que sería menos 9, menos 6, menos 18, 5 por cada una de las componentes, que sería menos 10, 40, 40. Y luego, entonces, debo sumar o restar, dependiendo del signo que se me presente, la primera componente con la primera componente del vector. 9 menos 9 menos 10. La segunda componente, menos 6, con la segunda componente del vector, que sería 40. Y la tercera componente, que sería menos 18 con la tercera componente que sería 40. Es entonces que hacemos la respectiva sumatoria. Hacemos la respectiva sumatoria. Y menos 9 menos 10 es menos 19, 40 menos 6, 34 y 40 menos 18. Fíjense entonces, lo más importante entonces es el producto de vectores. El producto de vectores tenemos dos tipos, el producto punto o también conocido como producto escalar. Tengo los dos vectores. El vector A sub 1, sub A sub 3, el vector B1, B2, B3. Dice que el producto punto, también conocido como producto escalar, del vector A por el vector B. Como es producto punto y es escalar, me debe dar un número o un escalar. Fíjense entonces que el procedimiento de este. La primera componente con su primera componente. La segunda componente con su segunda componente y la multiplicación de la tercera componente con su respectiva tercera componente. A1 con B1 es una multiplicación, dependiendo de que aparezca el signo allí, más por más o más por menos. A2 por B1, A2 por B2 y A3 por B3. Luego multiplico el número que me dé aquí, se lo sumo, se lo resto el número multiplicado que me dé aquí, se lo sumo, se lo resto el número que multiplicado me dé aquí. Y ahí automáticamente voy a tener la escalada. Por ejemplo, AC por BC. Por ejemplo, AC por AB. Recordemos que ya en la parte superior nos dieron los vectores. AC que es menos 5, 6, 2. BC que es menos 3, menos 2, menos 6. El primero con el primero, menos 5, menos 3. Observemos el segundo con el segundo, 6 menos 2, 6 por menos 2. Y el tercero que es 2 con menos 6. Menos 5 menos 3, más 6 por menos 2, más 2 por menos 6. Coloco más para no alterar la expresión que me parezca allí. Menos 5 menos 3 es menos 15, o sea, perdón, menos por menos da más, 5 por 3, 15. 6 por menos 2 da menos 12, por esta más da menos, y menos 12 por este más da menos. Menos 12 menos 12 son 24, 24 le quiso de resto 15, y observen que tengo 9. Con respecto al producto vectorial, el producto vectorial, también conocido como producto cruz. Me dan el vector A sub 1, sub 2, sub 3, el vector B, B sub 1, B sub 2, B sub 3. A cruz B no se cumple la propiedad conmutativa del producto, porque A cruz B no es lo mismo decir B cruz A. Eso va a depender del vector que tengamos. Entonces, fíjese. Fíjense entonces aquí. Fíjense entonces. A cruz B. El vector A1, A2, A3, el vector B1, B2, B3. Para calcular I
yo oculto tanto esa fila como esa columna. Tanto esa fila como esa columna. Y fíjese que me queda A2 por B3 menos, siempre es diagonal principal menos diagonal secundaria, B3. Si yo quiero calcular ahora J, quiero calcular J, no se le olvide, menos J que multiplica, oculto esa columna, oculto esa fila y me queda 1 por B3 menos A3B1. Recuerda que eso es por la regla de Kramer. Recuerden siempre, diagonal principal menos diagonal secundaria, obsérvese. A1 por B3 menos A3 por B1. Y finalmente, si yo quiero calcular K, yo oculto esa fila y la última columna. Y obsérvese que me queda A1 por B2 menos A2 por B1. Veamos entonces el ejemplo que aparece aquí. Me dice que debo obtener 2, el vector BC, 2, el vector BC, cruz 4, el vector AB. Pues haremos aquí entonces, vamos a borrar aquí para recordar lo siguiente. BC a B. BC por 2. BC por 2, que sería menos 4, 16, 16. El vector, y observemos entonces el vector AB por 4. Menos 12, menos 8, 24. Y aquí está, menos 12, menos 8, menos 24. El procedimiento entonces es el siguiente. Quiero y oculto tanto esa fila como esa columna. Obsérvese que me queda 16 por menos 24, 16 por menos 24, menos, porque es la diagonal secundaria, 16 por menos 8. Realice, entonces me queda menos, esta multiplicación me queda negativa, esta multiplicación me queda positiva, y realizo tanto la suma o la resta respectivamente. Ahora quiero calcular J. No se le olvide que J es negativa. Oculto esa fila y esa columna. Fíjese, menos 4 por menos 24, menos por fórmula 16 por menos 12. Y me da 288. Y yo quiero ahora calcular K. Oculto esa fila y esa columna. Observe que me queda menos 4 por menos 8, menos 16 por 12. Y de esa manera me da 224. Fíjese entonces que a nivel de álgebra, pues tenemos que resolver este tipo de ejercicio. Me dice, obtener el valor de K para el siguiente producto escalar o producto punto. AB por AD, donde igualado a 7, donde D es menos 2, menos 3, 1 menos K. Ya me dan el vector AB en principio de la explicación, que es menos 3, menos 2, menos 6. AD, entonces sería D menos A. D, que lo tengo A, y menos A, que lo tengo al principio. Menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 3. Este menos multiplica que menos 3. Y 1 menos K, menos este 2. Observe que me da menos 4, menos por menos da más, me da menos 3 más 3. Y 1 menos 2 me da menos 1. Me da menos 4, 0, menos K menos 1. Y fíjese entonces, el producto punto, el producto escalar sería menos 3, menos 2, menos 6 por AD, que sería menos 4, 0, menos K menos 1, y eso está igualado a 7. Entonces fíjese que aquí sí va la multiplicación de el primero con el primero, menos 3 con menos 4. Fíjese que el segundo, menos 2 con 0. Y fíjese el tercero, menos 6 con menos K1. Menos 3 menos 4 me da menos 12. 2 por 0 sigue dando 0, no es necesario colocarlo. Y menos 6 por cada uno. Menos 6 por menos K, que te da 6K.
y menos 6 por menos 1 que te da más 6. Esta es la propiedad distributiva de la multiplicación. Este igualado a 7. No se olviden multiplicar este por cada uno. Fíjese, 12 más 6 que es 18. 6K igual a 7. 18 está positivo, pasa a negativo. Y 6 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y de esta manera acá me da menos 11 sextos. Vamos en el caso donde se tiene que realizar un producto cruz. Me dice, obtener el valor de Q. Fíjese que aquí me dice entonces, obtener el valor de Q. Obtener el valor de Q si el producto vectorial dado S cruz con 4AB es igual al vector N. El vector N va desde C hasta P. Ya me están dando entonces hasta la dirección del vector. Es decir, que debo restar P menos C. Para obtener N debo restar P menos C. P que es 1, 2, Q, 7, fíjense. Y C que es menos 3, 3, 4. 1 menos por menos da más, que sería más 3. 2Q menos 3 y menos 7 menos 4, que sería menos 11. Aquí lo tenemos menos 11. 2Q menos 3 no lo podemos restar porque no podemos restar letras con números. Y 1 más 3, que debe darme aproximadamente 4. El vector AC, el punto E, 0, 1, menos 5. Es decir, entonces que ya conozco el vector C, punto C, que es menos 3, 3, 4. Menos 0, 1, menos 5. Entonces, menos 3 menos 0 te da menos 3. Aquí lo tenemos. 3 menos 1 que te da 2, y 4 menos menos 5, o sea, 4 más 5 que me da 9. Fíjense entonces que ya he calculado los vectores, ahora voy a calcular ese producto cruz que me están pidiendo. Me dice entonces que IJK menos 329 por 4, 2Q menos 3 igual 2 menos 8 menos 24 igual a 2Q. Fíjense, ¿por qué yo solamente calculé la componente J? Porque es donde me aparece la incógnita que debo calcular. Si la incógnita me hubiese aparecido en I, solamente entonces calculo la parte de I. Si la incógnita me hubiese aparecido en K, pues solamente hago K. Si me aparece la incógnita en ambos ejes, y J, calculo tanto para I como para J y así sucesivamente. Observes entonces que, que aquí tengo I, aquí tengo J y aquí tengo K. Como solo me aparecen en J, yo voy a ocultar solamente lo que corresponda a J. Y fíjense entonces, la fórmula me dice que es menos J, no se les olvide. Menos 3 por menos 24, menos 9 por menos 12. Igual a 2Q menos 3, porque lo que pertenece a J. Menos 3 por menos 24, que es 72, menos 9 por 12, por este menos que te da más, que sería 108. 108 más 2 son 180 por el menos de afuera sería menos 180. 2Q menos 3. Luego entonces paso el 3 a positivo y me quedan 177 negativos. Y ese 2 que está multiplicando lo va a pasar a dividir. De esa forma yo puedo calcular tranquilamente el producto vectorial igualado al vector que me están dando y de esa manera calculo el incógnito. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.